En mi video sobre cómo crear un dispositivo de comunicación MIDI con Arduino, expliqué que teníamos dos formas para implementar MIDI en nuestros dispositivos. Una consiste en realizar el envío de los pulsos por medio de algún Arduino con puerto USB nativo, para realizar desde ahí la correspondiente comunicación MIDI con el computador. Mientras que la otra forma sería enviar dichos pulsos de nuestro dispositivo en forma de MIDI a un puerto DIN de 5 pines, para posteriormente conectar un conversor MIDI a USB. Con esto, se podría utilizar nuestro dispositivo MIDI en el computador, lo cual es la opción más utilizada en la creación de dispositivos MIDI. Por esto hoy les presento cómo crear un dispositivo con puerto MIDI de 5 pines con Arduino. Si estás viendo este vídeo, es casi seguro que ya conozcas qué es MIDI, por sus siglas en inglés de Musical Instrument Digital Interface. Ya sabes, el típico protocolo de comunicación estándar socialmente aceptado para que los distintos dispositivos de música se entiendan entre sí, como sintetizadores, guitarras, secuenciadores, cajas de ritmo y otros. Pero, ¿sabes cómo funciona? MIDI describe la estructura musical de forma detallada de una secuencia musical, como lo son las distintas notas en orden que deberá tocar un instrumento también especificado, además de los propios efectos que se presentarán en la interpretación musical. Entonces MIDI consiste en el envío de una lista de órdenes en forma de datos necesarios a través de bytes. Los conectores MIDI son llamados conector DIN de 5 pines de 180 grados, estandarizado originalmente por el Dutch Institute for Norman. Están compuestos de 5 pines como su nombre lo dice, aunque solo se usan 3. El número 2 corresponde a tierra, el 4 a la fuente positiva y el 5 es el que se usa para la comunicación. La parte externa del conector macho se conecta negativo, el mismo a pin 2. Estos conectores se pueden encontrar ordenados en cualquier instrumento MIDI, ya sea con 3 o 2 conectores, donde el puerto de entrada estará en la izquierda, el puerto de salida en el centro y el enlace directo a MIDI a la derecha. Si es que se dispone, en caso contrario, solo serían los puertos de entrada y salida. Como resulta obvio, la entrada recibe los datos, la salida envía los datos, mientras que el enlace directo funciona como una copia de la entrada, para que la señal recibida de un dispositivo esclavo siga directamente hacia otro dispositivo esclavo. No se recomienda conectar una gran cantidad de estos dispositivos seguidos, ya que puede existir un gran delay que puede llegar a ser hasta de segundos. Este es el circuito MIDI para la entrada. Como se puede observar, el pin 2 no está conectado a nada, al igual que los pines 1 y 3, mientras que el pin 5 del puerto MIDI está conectado a un autoaislador que requiere menos de 5 mA para operar, y su tiempo de conmutación es menor de 2 microsegundos. En este vídeo uso el integrado 6N138. Este aislador óptico no es más que un diodo emisor de luz, que activa o desactiva un sensor óptico en forma de integrado, permitiendo que las señales MIDI pasen hacia el dispositivo MIDI sin una conexión real. Su función consiste en evitar una conexión eléctrica con el fin de evitar ruido digital, o el zumbido conocido como ground loops, causado por tener varias conexiones a tierra que pueden generar daño en los dispositivos electrónicos. Por último, el diodo en la entrada del aislador óptico se encarga de proteger el diodo emisor de luz. El lenguaje de comunicación MIDI está basado en los valores binarios y hexadecimal, por lo tanto, se trabaja en bytes de 8 bits. Como se sabe, un byte consiste en el conjunto de 8 bits, y estos bits pueden tener datos de alto o bajo, lo que es lo mismo a los unos o ceros. Como la transmisión de los datos en MIDI es de forma serial, para transmitir cada byte se transmite bit a bit. Como ya lo puedes deducir, MIDI es una forma de comunicación que no transmite en sí las ondas de sonido, sino sus posiciones en orden. Por lo tanto, el dispositivo que recibe estas órdenes debe tener los correspondientes sonidos asociados a cada orden y el correspondiente procesador para computar estas órdenes y transformarlas a sonidos. Cada mensaje MIDI está conformado por al menos 2 bytes. El primer byte es el byte de estado, que indicará qué es lo que se está enviando, ya sea si se presiona o se suelta una tecla o si hay alguna variación de sonido. De esta forma, se comunica si hay un cambio en el sintetizador. El segundo byte se llama byte de datos. Este especifica la cantidad que se está transmitiendo. En caso de que se vaya a transmitir una nota, este mensaje tiene 3 partes. La primera indica la acción que se quiere realizar, además indica el canal en el cual se transmite la información. La segunda indica el número de la nota correspondiente a la comunicación MIDI. Dejo la lista en la descripción. Y la tercera parte indica qué tan fuerte ha sido oprimida dicha nota, por lo tanto, indica de cierta forma el volumen que tendrá. Para crear mi teclado con una salida MIDI desde el puerto de 5 pines, primero crearé un adaptador MIDI a USB, con ayuda del Arduino Leonardo, o de cualquier Arduino con puerto USB nativo, ya que me facilita la comunicación con el computador, o simplemente se puede comprar un adaptador MIDI a USB, lo cual podría resultar más sencillo.
Si ya dispones de uno de estos adaptadores, puedes saltar el video hasta el tiempo mostrado en pantalla. Primero, armaré el circuito de entrada que les mostré, donde se hace uso del aislador para recibir los datos MIDI del teclado. Los componentes que utilizaré serán resistencia de 470 ohmios, 220 ohmios y 10 kilo ohmios, un diodo 1N4148 y un optoaislador 6N138. Primero, realizo las conexiones del conector DIN. Primero, al pin 4 conecto una resistencia de 220 ohmios y esta resistencia se conecta directamente a un cable conductor. Se conecta directamente a un cable, el pin 5. Conecto una resistencia de 470 ohmios entre los pines 6 y 8 del integrado. Conecto el diodo 1N4148 en los pines 2 y 3, tomando en cuenta que la marca del diodo quede hacia el pin 2. Conectaré el pin 5 del puerto MIDI al pin 3 del integrado. Y por último, el pin 4 del puerto MIDI conectado a una resistencia de 220 ohmios le conectaré el pin 2 del integrado. Conecto el pin 8 del integrado a los 5 voltios del Arduino. El pin 5 del integrado lo conectaré al negativo del Arduino. Y por último, el pin 6 del integrado lo conectaré al pin 0 del Arduino, es decir, el del receptor. Es importante mencionar que si se está usando un Arduino sin puerto nativo como Arduino Uno para hacer una entrada, el procedimiento para crear el adaptador MIDI a USB de este video no funcionará, pero funciona para otros propósitos. Para ello, se deberá emular los puertos serie con la librería software serial. Como sabemos entonces, tendremos 3 bytes importantes para indicar las notas de un piano. El primero indica si la nota se presiona con un valor de 144 o se suelta con un valor de 128. El segundo byte indicará qué nota es la que se tocará. Por último, este byte final puede verse de dos formas. La primera, para indicar la intensidad de la nota tocada, en caso de que se quiera crear un piano con sensibilidad. Y la segunda forma es indicar que la nota se está soltando. Para esto, el valor de este byte de velocidad debe ser de 0, lo cual es algo bastante común. Bien, paso a la idea de Arduino para crear mi adaptador improvisado MIDI a USB. Primero, al principio del código, añado la librería MIDI USB, que me facilitará la tarea de comunicación MIDI con el ordenador. Crearé unas cuantas variables del tipo byte, que usaré a lo largo del código. Una variable NB, que indicará qué byte de los 3 bytes de la comunicación estoy leyendo. Esto es para tener un orden. Los 3 valores de la comunicación MIDI se guardarán en orden en las variables estado, nota y velocidad. Por último, creo una variable valor, donde guardaré el valor actual entrando por el puerto serial, desde el instrumento al Arduino. En el apartado Voice Setup establezco las velocidades de comunicación. Para el serial normal, que es el que se comunicará con el computador, la velocidad será de 9600 baudios, mientras que para la comunicación desde el puerto MIDI conectado al pin 0 del Arduino Leonardo, será de 31250 baudios, ya que es la velocidad de comunicación del protocolo MIDI. Para esto, utilizo el serial 1. Para más información sobre los distintos puertos seriales en Arduino, consultar el sitio oficial. En el apartado Void Loop, para crear el algoritmo que lea los bytes en orden, primero crearé un código sencillo para ver cómo es que llegan los bytes desde un piano MIDI. Para esto, utilizaré una condición if, que se ejecuta siempre y cuando exista un dato disponible en el puerto serie, es decir, los datos que ya han llegado y están almacenados en el buffer. Dentro de la condición indicaré que se muestre por el monitor serial lo que llega del instrumento. Para esto, utilizo la función serial.println y dentro de su argumento coloco la función serial1.read. Se puede observar que los primeros dos datos mostrados tienen la misma estructura. Empiezan con un primer byte que es el 144, indicando que se presiona una nota. El segundo byte indica la nota presionada, que es el valor de 60, que hace referencia al do central según el GM, o sea, el General MIDI. Por último, se indica la velocidad de la nota. En el primer comando es un 84, mientras que en el segundo comando es un 0. Esta es otra forma de decir que se está soltando la nota en vez de estar siendo presionada, como lo dice el primer valor de 144, lo cual tiene sentido, ya que una nota con una velocidad de 0 no sonaría. También se puede notar que entre dichos datos existen múltiples valores de 254, que solo indican que no se están recibiendo datos útiles. En el tercer comando se puede observar una segunda forma de recibir los datos. Esta se inicia con un valor de 144, que indica que se presiona la nota, seguido del valor de 60, que es la nota presionada, y por último, un valor de 84, que es la velocidad. Pero posteriormente se encuentra otro byte con el valor de 60. Y por último, un valor de 0. Esto significa que como la nota se ha presionado muy rápido, el instrumento MIDI ha omitido el valor inicial de 144 para esta segunda nota, ya que es redundante. Por lo tanto, nos indica que la nota do central con el valor de 60 se debe tocar y soltar rápidamente, con una velocidad de 0.
Esto puede suceder con múltiples notas si se presionan a la vez o muy rápidamente. Es una forma de evitar retrasos en la comunicación MIDI, aunque dependerá del instrumento MIDI utilizado. Con esto, ya se puede armar el algoritmo para entender estos bytes entrantes. Elimino la impresión de datos serial .println. Guardo los datos de entrada en la variable valor. Para esto, igualo la variable valor a serial1.read. Coloco en mi primera condición que dirá que si el dato leído es igual a 144 y 128, será el primer byte de los 3 necesarios para la comunicación MIDI. Por lo que guardo ese valor leído en la variable estado, e indico que quiero encontrar el byte 2, así que igualo la variable nb al número 2. La segunda condición la colocaré antes de la primera. Esta se ejecutará si estoy buscando el segundo byte de la comunicación, por lo que se ejecuta si nb es igual a 2. En caso de que lo sea, guardo el valor leído en la variable nota, y le sumo un 1 a nb con 2 mases. Con esto, indico que quiero el tercer valor. Mi tercera condición la coloco antes de las dos primeras. Se ejecutará cuando nb sea igual a 3. En caso de que lo sea, guardaré el valor leído en la variable de velocidad, y le sumo un 1 a nb con 2 mases. Como ya tengo los 3 bytes necesarios, entonces lo envío por el puerto USB al computador. Para esto, creo un objeto del tipo MIDI event pad que pisoteé, con el nombre de nota. Coloco un igual, y entre corchetes, coloco 4 parámetros. El primero es el valor hexadecimal 0x09. El segundo parámetro es una suma orden de estado, es decir, el primer byte de la comunicación y el canal por el cual quiero enviar las notas. En este caso es el canal 0. En el tercer parámetro coloco la nota y en el cuarto parámetro coloco la velocidad. Por último, envío este objeto en el argumento de la función sendMIDI y utilizo la función flush para enviar los datos de una vez. La cuarta y última condición se ejecutará cuando nb sea mayor a 3. Esta es para saber si existe una segunda nota por enviar en el siguiente byte que no esté separada por el valor inicial de 144 o 128. Para esto, dentro de esta condición coloco otra condición que diga que si el valor recibido es igual a 254, nb será igual a 1, de forma que vuelva a esperar hasta que llegue otro byte con el valor de 144 o 128. De lo contrario, nb será igual a 2, de forma que vuelva a leer el segundo y tercer byte de la comunicación y los envíe por el puerto USB. Ahora, pruebo el adaptador, que funciona correctamente, con el único detalle que tiene un retraso en milisegundos que hace imposible tocar en tiempo real usando el ordenador. Esto es causado por la librería MIDI USB, pero igualmente este adaptador puede ser usado para grabar audios MIDI, para eventualmente editarlo desde el ordenador o escribir partituras con algún programa dedicado de una forma más sencilla que manualmente con clics. Dedicaré otro vídeo a la creación de un adaptador MIDI a USB en tiempo real, mientras que para este vídeo me sirve el adaptador que ya creé, ya que solo necesito comprobar que mi dispositivo MIDI funciona. Ahora, por fin creo la salida MIDI desde un dispositivo creado. Esto es mucho más sencillo que crear una entrada. Para esto, soldo una resistencia de 220 ohmios al pin 4 del puerto DIN y conecto dos conductores a los puertos 2 y 5. El pin 2 del puerto lo conecto negativo al Arduino, el pin 4 del puerto lo conecto al positivo del Arduino y el pin 5 del DIN lo conecto al pin 3 del Arduino. Con esto paso a la idea de Arduino. Para enviar una nota MIDI, lo único que se debe hacer es enviar 3 bytes. Como lo mencioné anteriormente, estos 3 bytes indican si se presiona la nota presionada y la velocidad. Para mostrar esto, crearé un código sencillo. Al principio del código, incluiré la librería software serial, que servirá para emular los puertos seriales en otros pines del Arduino que no sean el 0 o el 1. En este caso, quiero emularlos en los pines 2 y 3. Esto lo hago con la palabra software serial, seguido del nombre que quiero darle al puerto serial. En este caso, le pondré serial MIDI. Y entre paréntesis, le coloco dos argumentos. En el primer argumento, se coloca el pin que quiero como receptor. En el segundo, coloco el pin que quiero como transmisor. En el apartado Voice Setup, indico que el puerto que acabo de emular se comunica a la velocidad del protocolo MIDI. En este caso, establezco con la función Beijing que funciona a 31.250 baudios. En el apartado Void Loop, empiezo a enviar las notas. Para probar esto, desde el serial emulado uso la función Write para enviar la función, ya sea soltar o presionar la nota con los valores 128 o 144 correspondientemente. En este caso, para presionarla uso 144. Envío la nota que quiero tocar, en este caso será un do central con el valor de 60. Y por último, envío la velocidad. Espero medio segundo con la función delay. Y por último, suelto la nota enviando los mismos datos que al presionarla, cambiando solo el valor de 144 por 128, pongo un delay de 500 y subo el código. Se puede observar que la nota se presiona durante medio segundo y permanece suelta durante otro medio segundo, y así cíclicamente. Podríamos utilizar esta función con una condición, que si un botón está presionado, envíe el dato MIDI de presionado, y de lo contrario, que envíe el dato MIDI de soltándola.
Por último, implementaré este código con las entradas que expliqué en mi vídeo, de cómo hacer un piano con Arduino y cómo crear nuestro propio dispositivo de comunicación MIDI. Dejo los links en la descripción. Te invito a echarle un vistazo después de ver este vídeo. Conectaré el circuito de las dos entradas digitales que hice anteriormente, el pin de datos integrado 165 en el pin 4 del Arduino, el pin clock en el pin 5 del Arduino y por último, el pin de carga en paralelo en el pin 6 del Arduino. Dejo el diagrama en la descripción y por último, conecto el positivo y el negativo. Pasaré a la idea de Arduino. Abro el código que creé en el vídeo de cómo crear nuestro propio dispositivo MIDI para realizar las correspondientes modificaciones. Primero, eliminaré la importación de la librería MIDI USB, ya que esta no funciona en Arduino Uno, y elimino las funciones Note On y Note Off, ya que no las necesito. Con esto, empezaré a agregar las funciones para la comunicación MIDI de salida. Primero, agrego la librería Software Serial, emulo un puerto serial con software serial en los pines 2 y 3. Establezco la velocidad de comunicación de dicho puerto con la velocidad de 31.250 baudios en el apartado Voice Setup. Y por último, reemplazo las funciones para enviar las notas MIDI que están ubicadas en el último ciclo for del código. Quito las funciones Note On y MIDI USB.flush. En su lugar, coloco los tres correspondientes serial MIDI.write para enviar los datos, con el primer dato como un 144 para presionar la nota, el segundo dato un 60 más I para enviar las notas, con la idea de que empiece en el 2 central general MIDI, y en el último dato coloco la velocidad. Finalmente, quito el Note Off y la función flush, reemplazándole por los tres correspondientes serial MIDI.write. El primero será el valor de 128, que indica que estoy soltando la nota, el segundo como un 60 más I, que indica la nota a soltar, y por último la velocidad. Ahora, solo queda probar nuestro propio dispositivo MIDI. Se puede observar que al presionar una o varias notas, estas suenan correctamente en el ordenador. De esta forma, tenemos nuestro propio dispositivo de comunicación MIDI con salida DIN de 180 grados. Ya solo quedaría realizar las correspondientes modificaciones para cada proyecto en específico. En este vídeo, evité explicar muchos detalles de la comunicación MIDI para evitar que quede muy largo. Si te interesan más detalles técnicos de cómo funciona MIDI, dale like al vídeo y comenta que quieres una segunda parte. Y en fin, este fue el vídeo de la semana. Si puedes regalarme un buen like, te lo agradecería. Y si te fue de ayuda y te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte al canal. Sin nada más que decir, hasta la próxima.